Shalom, bienvenidos a esta semana, al programa de tertulia del Radio Sefarad, en el que analizamos lo que ha pasado en los últimos 7 días generalmente. Nosotros vamos a hablar de lo que ha pasado en estos últimos 7 días y un poquito antes. Vamos a hablar de aquella conferencia sobre antisemitismo y racismo en España, una conferencia que se organizó en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Sociología, para efectivamente analizar si había o no antisemitismo. Pues por si alguien tenía la más mínima duda, el acudir a esa conferencia demostraba que efectivamente sí, porque había un piquete de ciertos alumnos que quisieron evitar que esa manifestación, que esa conferencia tuviera lugar. Y bueno, ya conocen la historia, lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Fue insultado Jacobo Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Fue acusado de ser un adicto a la usura por el mero hecho de ser judío. Y estaban en esa mesa, entre otras personas, Alejandro Baer y Adolfo García Ortega. Y estaban en esa mesa y están en esta mesa hoy también ambos. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ti por invitarnos. Estabais ahí, y la verdad, yo también estaba. Yo no estaba en la mesa, yo estaba sentada abajo. Y a mí me llamó mucho la atención cómo se clausuró el acto, que fueron unas palabras tuyas, Adolfo, en las que dijiste que sentías miedo. Sí, efectivamente. Comenté que realmente me iba con la sensación de miedo porque además la culminación de todo lo que vimos esa mañana fue la intervención de un alumno muy tranquilo, muy sereno, en el que llegó a decir que él en el fondo lo que deseaba era la desaparición del Estado de Israel, que así que se borrara de la tierra, y volvió a llevar el terreno, la conversación un poco al terreno siempre ambiguo y frentista respecto a lo que es el antisemitismo. También comprende el mundo árabe y si la política de Israel puede justificar de alguna manera cualquier acción que se pueda tomar contra lo judío en general. Pero lo dijo con una serenidad y una tranquilidad, como amparado por un contexto que sabía que no iban a criticarle o a censurarle su comentario, que eso es lo que me dio miedo. Me sentí una especie de escalofrío por aquella tranquilidad de este alumno que era de origen sirio y se declaró como pro-palestino de una manera pues probablemente muy muy radical, ¿no? Sí, llevaba incluso la bandera palestina una especie de bufanda, sí, con unas frases en árabe que no sé lo que eran, ¿no? Yo tampoco. Yo pensé que era un talit, pero luego cuando empezó a hablar ya me di cuenta que no. Al acabar el acto se acercó y me dijo: tú también me das miedo. ¿Ah, sí? Y dije, a lo mejor eso no es malo, que nos demos miedo, porque si nos damos miedo los dos, pues podemos hablar. Si solamente da miedo uno, el otro tiene que defenderse, ¿no? ¿Le dijiste eso? Interesante. Sí. ¿Y te respondió? Bueno, luego llegó una profesora que ya lo emponzoñó todo. Con un tipo de conversación muy, no diré nombres, nada en el caso, pero una persona que empezó a sacar especie de tercera vía, que es vosotros no sois tan malos, pero ellos están preteridos, están fastidiados, tienen las tropas metidas en Gaza y por tanto a partir de ahí todo. Vamos, que llegó a Europa en medio de vuestra conversación, que podía tener una solución. Fue una conversación, la típica conversación en la que en cuanto quise matizarle algo dijo ella: déjame acabar, con lo cual ese tipo de actitudes un poco de diálogo pero que no son tan dialogantes, ¿no? Sí, no le invitaría a mi cumpleaños. ¿No? Bueno, a él tampoco me parece, al chico. No, a lo mejor a él sí, porque como nos tenemos miedo, pues podemos hablar. Sí, ayer me contaban justo una anécdota que había dicho un Sori Golodarsky, fundador de esta radio, director honorífico. Me contaba que un amigo suyo palestino le había dicho que la verdad, que el día que dejen a los palestinos y a los judíos solos en una habitación, sin que venga la ONU, ni que venga Estados Unidos, que no venga Europa, que no venga la Liga Árabe, que no venga nadie a arreglar la historia, todo se arreglará. El problema son los que quieren arreglarlo. Claro, Marsha, ¿me permites? Por favor. Justamente hace aproximadamente 1 mes y medio tuvo lugar en esa misma facultad un acto muy interesante del Foro de las Familias por la Paz. Y en ese acto, en un ciclo un poco más pequeño y menos anunciado, pero bueno, también lo que se trató realmente fue el conflicto israelí-palestino. Y estaban 2 víctimas de la guerra, el hijo, un palestino de los territorios, creo que de Ramallah, cuyo padre había muerto en un ataque israelí de la Fuerza Aérea Israelí, y una mujer israelí cuyo hijo murió en un atentado suicida terrorista de Hamas. Entonces, bueno, estas 2 personas, ya el solo hecho de que viajan por el mundo con un mensaje de paz y de entendimiento, ya
era un mensaje en sí mismo, sin que se pusieran a hablar. Pero lo interesante de esto es que, ¿no?, estas personas que en Madrid muchas veces, o en muchos sitios de Europa, se solidarizan con la causa palestina, ¿no?, adoptan esa estética pro-palestina con las banderas, las kufías, etcétera. Uno de estas personas salió y le dijo al palestino lo que tenía que pensar. Básicamente le dijo, pero bueno, ¿cómo puedes tú aceptar el Estado de Israel cuando en el año 48 o el 47, con la guerra, la Nakba, tal? Bueno, le explicó al palestino cuál era su historia y por qué no debía aceptar el Estado de Israel, es decir, y hacía una llamada a la guerra, en definitiva, desde Madrid. Entonces, claro, la respuesta del palestino fue de una contundencia y de una claridad que creo que a nadie puede decir, de una evidencia absoluta. Decía, es más fácil quemar banderas israelíes en Madrid que luchar por la paz en Ramallah. Y yo creo que eso responde a todo, a esta actitud tan banal, a veces tan grotesca, que es lo que tuvimos el otro día, y tan superficial y tan poco comprometida, en definitiva, con cualquier solución, ¿no?, por la paz. A mí me llamó la atención el título de la conferencia, era Racismo y antisemitismo en la España actual. O sea, no figuraba en ningún momento la palabra Israel. No había ningún experto en Israel ahí, quiero decir, no había un representante de Israel. O sea, yo creo que no se pretendía hablar del conflicto, ¿no? No, para nada. No, en absoluto. Y de hecho las únicas intervenciones que hubo por parte de los alumnos o el público, un poco beligerantes, iban en la línea de intentar llevar cualquier cuestión que tuviera que ver con el antisemitismo, incluso con el racismo de cara a los judíos en general, llevarlo a que la razón o la justificación es el conflicto que hay allí. Entonces, constantemente sacaban el tema de los asentamientos, el tema de la intervención en Gaza, el tema de los 1000 y pico muertos, la ONU, es decir, en una serie de cosas que ese discurso, lanzado así a las bravas, imposibilita o al menos les anestesia a ellos para poder ser críticos con el antisemitismo que conlleva o que supone eso. A mí lo que más me sorprendía era que gente más moderada, que era un poco también el motivo de mi intervención, que pasa mucho en España, gente moderada, gente intelectuales, gente que tiene acceso a los medios de comunicación, que son profesores, que son gente que están un poco en el discurso, que tiene la responsabilidad de estar en el discurso crítico de la sociedad. Esos toman un punto de partida y una postura que favorece a los radicales, porque les da como argumentos o les da una especie de coartada general, es decir, tenéis algo de razón porque los otros también están haciendo cosas terribles. Es decir, en vez de censurar de raíz ese tipo de actitudes y llamarlas claramente esto es una postura antisemita y a partir de ahí hablamos de otra cosa, no hacen eso, sino que amparan esa situación, ¿no? Entonces, pues estos elementos radicales son incapaces de pensar, estamos tomando una postura antisemita, están tomando una postura de justicia y de revolución, es lo que creen que están haciendo, y con una postura muy violenta, que es lo que vimos en La Puerta y lo que vimos en ponerse ese panfleto tan arcaico, pero curiosamente tan presente, ¿no? Porque lo que manifestaban en ese panfleto era un discurso que nos viene de lejos, pero que por desgracia vuelve a repetirse en la historia de las cosas, los fantasmas, ¿no? Eso es lo más temible de todo aquello. Sí, aquí acusaban los anti acusaban esta conferencia, dice que el lobby judío vuelve a la carga en su campaña para silenciar el genocidio que están llevando a cabo. Yo insisto mucho en eso, porque yo fui y pensaba que de lo que se iba a hablar era de antisemitismo. O sea, quienes quisieron realmente llevarlo Si me permites, sí. Justamente con el tema del genocidio, es decir, si cuando la manifestación que hubo en Madrid, que el PSOE estaba entre los organizadores de esa manifestación, donde la pancarta era Israel genocida, si hubiera desmarcado 100% de esa manifestación, ni siquiera hubiera ido, y no como hicieron tan hipócritamente decir, no, nosotros no queríamos mantener esa cabecera, nos desmarcamos del discurso de la cabecera, pero estuvimos en la manifestación. Si no hubieran ido, realmente habrían dado un mensaje claro y contundente. Pero al amparar y al no ser radicales con respecto a la palabra genocidio en el asunto, parece como que está extendido en todo el mundo de que sí, que es lo que está pasando. Y lógicamente, o sea, ese es el primer paso. Si tú acusas a alguien de cometer un genocidio, contra él vale todo. Claro. Eso es la verdad. A mí, con el tema de la manifestación, a mí me pareció una irresponsabilidad total, la del partido del gobierno, de sumarse a esa manifestación cuya cabecera ponía eso. Pero luego, además, fíjate la esquizofrenia, que es, ese mismo día atacaron la embajada de Israel con pedradas. Y luego veías en la web
del Partido Socialista que el Partido Socialista condena el ataque a la Embajada de Israel, mientras por la mañana había encabezado una manifestación donde los acusaba de genocidio. Es decir, ¿qué esperas? Si les acusa de genocidio, luego no podrás evitar que los ataque con pedradas. Pero curiosamente en la página web habían quitado la parte de la foto donde venía la pancarta. No venía la pancarta. Si no niegas la mayor, estás dando una especie de carne para que puedan hacer cualquier cosa. Y eso es lo peor. Ellos... Sí, es verdad que además tuvieron un discurso muy delicado en aquellos momentos, porque también hay que recordar que el presidente del gobierno dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral en Galicia hablando de Israel y Palestina y culpando a Israel de lo que estaba sucediendo. Entonces, es una manera... todo esto lo vivimos en unas horas y creo que al día siguiente se dio la orden de que se calmara también y no volvimos a oír declaraciones, no se volvió a utilizar. Claro, bueno, es que entran en un terreno en que ya ellos mismos no se dan cuenta de que no pueden sostener ya esa posición. Es insostenible. España es un país que tiene relaciones diplomáticas con Israel y que tiene relaciones estrechas, comerciales, de todo tipo, culturales. ¿No? Sí, pero yo creo que el gobierno, la izquierda moderada, la socialdemocracia, si tiene un discurso en el que lo que les permite tener esa postura anti-israelí, es decir, nosotros somos antisionistas pero no somos antisemitas, si tienen ese discurso, cuanto más a la izquierda vas, más amparado estás para poder decir cualquier cosa. Es decir, es normal que existan este tipo de grupos tan radicales si los padres intelectuales son también no digo radicales, pero sí mantienen un discurso poco claro y muy ambiguo. Yo lo que he hecho culpo un poco al gobierno y sobre todo al partido del gobierno en esas circunstancias es su falta de claridad ante estas cosas, porque o al menos no medir las consecuencias, porque el discurso que mantienen abre las puertas a las peores fantasmas. El que le llamen usurero a Jacobo, es decir, lógicamente, eso es una frase que no se puede decir. Si alguien les censura a un nivel de madre a hija, que le da una colleja y le dice, mira, esto no lo puedes hacer, seguro que no lo harían. Pero si el padre también dice, bueno, pues en el fondo algo de usurero será, mantienes el discurso permanentemente vivo. O sea, que creo que la responsabilidad es como pasa siempre con los terroristas. Es decir, no solamente son ellos, estos jovencitos, son los padres también, son el contexto en el que están, es el ámbito intelectual que les ampara, ¿no? Estoy recordando las declaraciones de Saramago, no las de Auschwitz, sino las que hizo cuando la manifestación hizo un llamado en Radio Nacional o la SER, no me acuerdo en cuál de las dos cadenas, diciendo a manifestarnos todos el sábado contra los judíos. Contra los judíos. Sí. Pero les traiciona lo que llevan dentro. Es que el problema es que en el fondo este tipo de conflictos sacan de ellos lo que creen que no tienen, pero lo tienen, que es un antisemitismo larvado y muy profundo. Sí, perdón, Alex. No, o sea, yo, precisamente esta semana, ¿no? A raíz también de todo esto, he tenido bastantes conversaciones con colegas sobre este tema. Entonces, desde luego, o sea, la línea es muy, muy difusa, ¿no? Entre la crítica a Israel y el antisemitismo. Y también hay que decir que en un plano puramente teórico, el antisionismo no tiene que ser antisemita, pero en un plano puramente teórico, el antisionismo como antinacionalismo, en principio, tú eres antinacionalista, entonces entiendes también que un Estado judío, ¿no? Un Estado étnico judío, que bueno, no tiene nada que ver con religión, sino con una cuestión del nacionalismo, pues dices, bueno, pues en fin, bien, pero es que en términos de las consecuencias reales y prácticas que tiene eso, sí es una afirmación que sí, que tiene consecuencias antisemitas. Esa es la realidad. Pero por otro lado, el problema muchas veces que tenemos justamente con los padres, es decir, y lo que pasa un poco con la izquierda europea, pero especialmente la española, porque, vamos, yo me encantaría que tuviéramos las críticas tan razonadas a Israel que leemos en la prensa alemana de izquierdas, por ejemplo, o tú conoces más la prensa francesa. Lo conozco menos, pero yo eso lo echo de menos, porque justamente ahí no se deja espacio a un solo desliz, lo cual aquí es constantemente. No somos conscientes en España no hay conciencia, ¿no? de cómo se produce constantemente ese desbordamiento desde de la crítica al antijudaísmo. Pero lo que falta es información. Mucha gente realmente piensa que Israel está cometiendo un genocidio. Claro, va quedando como un sustrato en la gente, que al final son mensajes muy elementales. Entonces es un país, además eso hace que la gente acabe pensando que Israel es un país que no garantiza los derechos humanos, que no es un país democrático, que no hay garantías legales, es decir, porque lo igualan, pues quizás
a otros países del mundo, del tercer mundo, iba a decir, pero no democráticos, en que los derechos no están para nada preservados, donde realmente sí que hay actitudes genocidas, lo que pasó en Ruanda, por ejemplo. Eso fue un hecho brutal. Pues para mucha gente lo que pasó en Ruanda, lo que pasa con los palestinos es lo mismo. Igualan a Ruanda con Israel. Digo, a niveles de mensajes muy sencillos, de gente que no sabe muy bien qué pasó en la historia de Israel, cuando se fundó, quién lo creó, que no saben más que los mensajes muy presentistas, o sea, el presente ahora, que viene en determinados medios. Eso es una irresponsabilidad enorme por parte de los que tienen conocimiento, medios de comunicación y profesorado. Vamos, cuando Saramago dice, vamos contra los judíos, en el fondo, tenía que pensar, decir, ¿qué he dicho? Y salir otra vez y decir, perdón, me he equivocado, quería decir, o sea, pero no, él en el fondo también lo deja caer porque sabe que en el fondo, bueno, en el fondo es verdad, contra los judíos, tal. Eso sí que es terrible, es decir, porque en el fondo la gente piensa los peores fantasmas que tienen los piensa de verdad. Y me parece tremendo. Bueno, las tertulias en aquel momento a mí me llamaba la atención por eso, porque se dan cosas por sentado. Entonces, damos por sentado que es un genocidio sin el más mínimo trabajo de investigar lo que significa genocidio. Y perdona más, y damos por sentado a la gente que es un genocidio, y si lo cometen los judíos en Israel, pues entienden que es un genocidio normal. Es decir, claro, son los judíos quienes lo hacen. Claro. Es decir, no se plantean eso mismo en otros países u otras comunidades, no. A eso voy, precisamente. Había unas declaraciones esta semana, las leía, de Shlomo Ben-Ami, o no sé si fueron esta semana o la semana pasada. Le hacía una entrevista y él decía: yo le he dicho a los palestinos que no se equivoquen, que a los europeos, al mundo entero, ellos les importan nada, que lo que les importan son los judíos, que si no fueran judíos quienes con quien tuvieran el conflicto, nadie estaría mirando ahí. Es terrible, porque ese discurso que uno quiere luchar contra ello, decir, no todo el mundo está en contra, no todo el mundo, pero da la sensación de que efectivamente, ¿no?, cuando la famosa pregunta ¿por qué salen todos a la calle contra Israel y nadie se manifiesta contra Rusia cuando lo de Chechenia, lo de Georgia, conflicto distinto, sí. En meses hubo 200.000 muertos, creo, en un año. Sí, no me acuerdo, sí. La manifestación que hubo en España cuando lo de Gaza no era una manifestación por la paz, no era una manifestación paremos un conflicto, no era una manifestación para el diálogo, era una manifestación contra Israel. Es decir, y mucha gente sacaba el conflicto de Gaza, pero de pronto sacaba también lo de la guerra del Líbano de 2 años antes, y quemaban banderas y iban todos con la kefilla como si fuera un signo de liberación de un pueblo oprimido, que probablemente es muy complicado, eso lo hemos hablado muchas veces, no es una cosa tan sencilla, ¿no? Pero que confundirlo todo y llevarlo al mismo saco es el mayor flaco favor que se puede hacer a la libertad y a la democracia, porque eso sí que genera un antisemitismo quizá de bajo tono, porque la gente en el fondo, pues la inmensa mayoría no piensa que haya que matar a los judíos mañana, pero bueno, pero es un prejuicio que se va alimentando generación tras generación, y como la historia es muy preocupante y da muchas vueltas, pues ¿por qué volver a vivir fantasmas en un momento en el que realmente la gente está muy mezclada y hay una gran libertad? ¿Por qué? Tú antes, Adolfo, hablabas del término antisemitismo, que lo pusieron en duda, incluso ahí, esta nueva, ahora hay una moda. Se parodia, no existe el antisemitismo. Claro, es eso. El antisemitismo es, para quien intervino el otro día, o con lo que vemos en la prensa, el antisemitismo es solamente un escudo protector de los judíos para esconder, digamos, sus acciones. En eso ha quedado, en una parodización. Ciertamente, por eso yo insisto en eso. Cuidado con las acusaciones de antisemitismo, hagámoslas con juicio, porque si no, precisamente estamos dando, porque es verdad, a veces no todo es antisemitismo, hay críticas a Israel que son plenamente legítimas, pero lo preocupante es que un fenómeno tan grave como el antisemitismo es una parodia, no existe realmente, ¿no? Entonces dices, vamos a hablar de antisemitismo, y te dicen, ¿por qué no hay islamofobia? Y dices, bueno, tú hablas de islamofobia y yo te digo, ¿por qué no hablas de homofobia o de gitanofobia? Pues no, hablas de los temas, pero no existe. Eso pero es lo que hasta quieren quitar la palabra. En este caso, el alumno aquel en cuestión decía que el antisemitismo en realidad afectaba también, que los semitas también son árabes y que por tanto había que hablar desde ese paraguas de los dos pueblos, ¿no? Entonces, eso primero que me sorprende es la ignorancia por parte del alumno de una facultad de políticas que no sabe que desde hace ya 150 años el concepto de antisemitismo está, pues no sé, es como estandarizado en los libros de historia. Y especialmente en la teoría sociológica. O sea que realmente sí. O sea que es un tema importante. Luego su discurso tiene una intención más allá, ¿no?
Pero sí, es verdad, hay que tener cuidado con el concepto de antisemitismo porque se les da aire a todo tipo de opiniones. Pero tú dices un alumno, te extraña que un alumno... Bueno, yo esta semana he tenido que oír de un profesor que no ve antisemitismo en este panfleto y más aún está de acuerdo en todo con ello. Bueno, el panfleto donde no ve antisemitismo este profesor es uno que dice lo de que el lobby judío vuelve a la carga en su campaña para silenciar el genocidio que están llevando a cabo, de la mano de Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, organización de la que obtiene suculentas subvenciones públicas, y equiparando la violencia a los oprimidos con la de los opresores, y Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación, adicto a la usura, presidente de varias empresas, ni sus campañas mediáticas ni sus mentiras y presiones silenciarán sus crímenes ni evitarán dejar en evidencia ante la opinión pública al lobby hebreo, auténtica élite financiera especializada en la manipulación y el victimismo. Bueno, esto es para un manual sobre antisemitismo. Esto te iba a decir. Hay toda una serie de topicazos, ¿no?, de estereotipos, ¿sí?, de larga data que se reproducen aquí. El problema es no hay conocimiento sobre el fenómeno, no hay una educación sobre qué es antisemitismo ni la historia del antisemitismo, con lo cual queda, como decías tú, presentismo. Queda solo el debate actual en torno al antisemitismo, la lucha política, la intervención de los dos partidos, que aquí te han hecho un flaco favor al tema también, y se queda en eso. ¿Antisemitismo en la España actual? Pregunta, en eso se queda. Y eso es grave por el hecho de que un tema como este no solamente no se problematiza, no se considera como un riesgo, sino que se convierte en un chiste, ¿no?, en una parodia. O sea, claro, eso es terrible. Da la sensación, yo no sé si no tenéis esta impresión, a mí me da la sensación como que ya está, ya pasaron unos 60 años desde la Shoah, ya os hemos tenido la lástima necesaria, volvemos a la carga, ya dejadnos ser nosotros, ¿no? No quiero comparar ni muchísimo menos España ahora con la Alemania de entreguerras, ni mucho menos. Pero sí que hay una impresión, o mi impresión es como cuando te dicen, no, es que hablan demasiado del Holocausto, es que bueno, ya está, ¿no? Sí, el Holocausto. Entonces, el acusarlos a ellos de estar cometiendo, acusar a los judíos de estar cometiendo un genocidio, de alguna manera limpia conciencias con retroceso, ¿no? O sea, no fuimos tan malos los europeos, ya está, ya hemos pagado nuestra deuda porque vosotros sois muy malos también. No sé si no os llega a vosotros esta sensación. Bueno, un poco de eso sí que llega, sí que me llega, al menos en el entorno más joven, sí que se tiene la sensación de que de alguna manera ya la pena por el Holocausto está pagada y ahora podemos volver a sacar un discurso que, en vez de ser un discurso más dialogante, incluso más neutro, vuelve a ser un discurso prejuzgado y con los fantasmas del pasado, los previos hace 60 años, hace mucho más tiempo. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es el hecho de que, bueno, es decir, no se le permite, por tanto, si ya hemos olvidado un poco aquella época, digamos, partimos de cero, no se le permite a Israel, a los judíos en general en el mundo, estar al mismo nivel que los demás países. Es decir, bueno, ahora ya podemos pegarnos. Es lo que no, sigue teniendo que ser víctima. El antisemitismo que hay ahora es el que hace que el judío, ya olvidado el tema de la Shoah, ahora ya puedo volver a pegarte. Y lo que no acepto es que tú me pegues a mí. Que tú seas fuerte y que tú seas, pues como decía aquel, un león entre leones y todo eso. No, eso no se acepta. Y quizás una cosa que sacamos al final de conclusiones, ¿tiene sentido luchar contra el antisemitismo hoy por hoy? Pues a veces que es una guerra perdida. No tiene sentido. Si es que realmente está ahí. Entonces, a lo mejor hay que tener una postura clara, firme, fuerte, decir, mira, nuestra postura y nuestra actitud es esta, y si quieres la miras y la tomas y no la dejas, pero no pienso defender ni justificar nada. Soy un país, soy un Estado, soy un pueblo como cualquier otro. Lo que pasa es que eso o sea, la das por perdida ya la batalla. Bueno, no la doy por perdida, la doy porque a lo mejor la cuestión es de firmeza y de fuerza. Es decir, bueno, pues lo que quieres es que nos pegamos, peguémonos. Entonces, eso es lo que puede que esté pasando en Israel, que la gente dice, bueno, pues mi postura es firme. En Europa no aceptamos eso. Decimos, no, tienes que seguir siendo un pueblo que te puedan pisar, que te puedan machacar. Tú no puedes ser fuerte. Porque cuando eres fuerte, estás al igual que cualquier otro país, al mismo nivel, entonces no lo puedo consentir. Quizá el antisemitismo, olvidar un poco la Shoah, es no dejo que el judío sea como yo. Eso es lo que puede pasar otra vez. Y es lo que creo que las nuevas generaciones están sacando. Es decir, que como víctimas molan más. No, es que tienes que ser una víctima siempre. Cuando dejas de ser víctima, ya me das miedo. La verdad es que da miedo lo que dices, Adolfo, pero estaba pensando que si hay alguna duda esta semana, además del el
sábado pasado, creo que fue el partido de fútbol, no, el domingo. Bueno, no sé, un partido de fútbol Cosas Real que no Madrid. recuerdo fácilmente. Pero, lo siento, Adolfo. Real Madrid-Barcelona. Fue el sábado. Fue el sábado. El resultado lo obviamos del partido, pero el caso es que a la salida del estadio, el embajador de Israel se dirigía a su casa y se le acercaron unos hinchas del Real Madrid, lo empezaron a llamar perro judío, cerdo judío, no sé qué, una serie de insultos más. ¿Y por qué sabían que era el embajador? Pues lo habrán visto. Lo lleva puesto en la... Lo habrán visto en la televisión. Lo habrán visto en la televisión, con lo cual, quiere decir, y son conscientes de que es él, con lo cual estamos hablando de gente que tiene algún conocimiento, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Lo van buscando o qué? Porque tampoco es que sea un hombre mediático que salga en la tele, en los concursos, ni en los diarios. No. Según me dijeron, alguien dijo, ese es el jefe de los judíos de España. ¿Ah, sí? Sí, yo qué sé. No lo justifico, pero salían cabreados del partido. Bueno, pero en no. fin, hay mucho loco ahí y bueno. No, pero es un síntoma, quiero decir, uno no sale y dice. Sí. No, desde luego. Es como, mira, un ciclista, ciclista obviamente. Desgraciado. Si es la misma minoría que cada vez que sale todo le llaman negro de mierda, no me importa. ¿Qué son esos? No me importa. Es eso. Son los de siempre y por tanto hay que ir contra esos. Si es alguien que ha identificado al embajador de Israel porque sabe quién es, alguien lo ha identificado. Y tal, eso me preocupa un poco. Claro, más, esa es la parte preocupante. Hay alguien que ahí lo identifica. Y por cierto, que esta semana estaba circulando también en Internet una carta escrita por varios congresistas de Estados Unidos en las que piden al gobierno que se tome en serio el problema del antisemitismo en España. Menciona esas encuestas de las que nos hemos hecho eco aquí, de la del Pew Research Center, según la cual 1 de cada 2 alumnos no quiere sentarse al lado de un judío. Reconocen, es una carta que reconoce los logros del gobierno con respecto a poner el holocausto en el centro del, bueno, no en el centro, ya quisiéramos, no, pero bueno, que se reconozca el holocausto a nivel estatal, el día del holocausto y otra serie de cuestiones, la creación de Casa Sefarad de Israel. Pero es curioso porque en el diario El Público se hacía eco de esta noticia con mucho desprecio hacia esta carta, ¿no? Dice como que dicen que España es antisemita. Unos supuestos estudios critican la Liga contra la difamación. Sí, bueno, volvemos a lo anterior. El antisemitismo no existe. Exacto. Entonces, cuando alguien habla de antisemitismo, solamente puede ser, ya están los judíos con su historieta y para esconder, como dice el panfleto, esconder sus crímenes. Así lo recoge el diario Público. Esa es mi impresión, porque ni siquiera no hay descripción de la carta, sino es un comentario y en cada párrafo pues meten cizaña, ¿no? Sí, Ni sí, siquiera es informativo, pero bueno, vamos. Se lo leeré la semana que viene en el repaso a los medios porque lo vamos a comentar Vale, sí. Pero pero a mí es la impresión que me está llegando realmente tanto por lo sucedido en la universidad como por este tipo de artículos, obviamente con todos los últimos movimientos, los debates, las tertulias, es como que se quiere negar el hecho de que pueda existir antisemitismo. De alguna manera es como, si no existe el antisemitismo, es dar por hecho que, pues lo que estabas diciendo, Adolfo, que ya el judío tiene que estar ahí para que se le pegue. O sea, que ni siquiera es antisemitismo, es natural. Es esa la impresión, incluso queriendo quitarle el propio nombre cuando surge este debate. No sé, habrá que inventar otro nombre. Este nombre está ya muy gastado. Habrá que pensar uno nuevo. Judiofobia funciona perfectamente. Judiofobia es lo que más se acerca en realidad, ¿no? A mí no me gusta el nombre de judiofobia porque fobia es algo más individual, más psicológico. El antisemitismo es un fenómeno social, una construcción ideológica. Pero judeofobia es como si alguien... a mí no me convence ese término. Porque es como... De todos modos, las últimas acciones en Gaza ha sacado en mucha gente, intelectuales, escritores, gente de izquierda, gente bien intencionada incluso en muchos casos, ha sacado una especie de justificación anti-israelí tan grande que es como si les hubiera permitido poder, a partir de ahí, decir cosas como lo de usurero, judío o cualquier otra cosa con toda naturalidad. Y ni siquiera consideran que eso es antisemitismo, sino que, bueno, es un cliché social. Y no lo juzgan, ni siquiera lo valoran. Dicen, bueno, los israelíes han hecho algo muy malo y, por tanto, tienen derecho o tienen que pagar todo esto, ¿no? Como sea. Ese es el fantasma que está saliendo. No sé si se llama antisemitismo, se llama judiofobia, o se llama antiisraelismo, o se llama sencillamente un rechazo al judío ancestral.
Porque la inmensa mayoría de la gente que yo conozco que está contra Israel, en el fondo está contra los judíos, no contra Israel. Porque no sabe muy bien, no sabe nada de su historia, no conoce nada de la política de Israel, ni que no ha estado nunca en Israel. Es decir, porque ese mismo Estado se llama Serbia y no tiene esa actitud, ni muchísimo menos. Es más, tenemos una especie como de acuerdo tácito, amistoso, gobierno español con Serbia. ¿Por qué a Kosovo no lo aceptamos y en cambio queremos que haya dos estados a toda costa como si fuera algo personal nuestro? Sí, es un buen ejemplo, sí. ¿Sí? Es decir, ¿por qué con los turcos tenemos una relación como si fuéramos primos hermanos? Sí. Este gobierno, cuando justamente Turquía es un gobierno islámico. En fin, es muy curioso. ¿No? ¿Y los kurdos? ¿Qué pasa con los kurdos? ¿Qué pasa con los kurdos? ¿Qué pasa con Armenios? La matanza de los armenios. A eso no he oído nunca a nadie que haya dicho nada en España. Hubo 1,5 millones de armenios masacrados. Y eso es algo que niegan los turcos, incluso te meten en la cárcel o te meten una paliza si lo dices, bueno, siquiera. Dicen que Hitler, cuando se decreta la solución final y le dicen, bueno, ¿qué va a decir el mundo? Dice, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Que realmente es un genocidio inspirador. Hablamos otro día de Balskon Bachir, acaba de salir un cómic que os recomiendo, sobre la matanza del genocidio armenio por parte de los turcos. Está en las librerías. Es un italiano, se llama Paolo Cosi, es buenísimo. Pues con esa recomendación nos vamos a ir, porque se nos ha pasado el tiempo pensando, yo creo eso de, incluso a los paranoicos también nos persiguen, ¿no? Es la frase. Los paranoicos tenemos médicos. Incluso a los paranoicos a veces también nos persiguen. Con lo cual, no, la verdad yo sí confieso que intento... A verlo a hilo, ¿no? A verlo a hilo, y creo que ninguno de los que estamos aquí somos alarmistas. Yo por lo menos intento echarle un poquito de agua fría a las situaciones cuando están muy calientes, pero me da la impresión de que algo se mueve feamente por aquí. Es preocupante. Es preocupante, sí. La sensación es preocupante, e incluso, yo no sé vosotros, pero incluso en relaciones en el salón con amigos tomando un café. Ahí es donde es más preocupante, porque eso genera muchas más cosas que otras manifestaciones o tal. En la distancia corta es lo preocupante. Sí, estoy recordando que yo cuando salí de esta conferencia, la verdad es que yo salí muy cargada, ¿no? Muy angustiada, porque evidentemente es que no hemos comentado que la llegada fue a grito de fuera judíos, no queremos judíos, estamos hartos de los judíos. Entonces, judíos de mierda, cosas terribles. Que bueno, que probablemente eso tampoco sea antisemitismo, ¿no? Es un poco nuestra idea. No, eso es el cariño que nos manifiestan. El caso es que yo fui y tenía una cita con unos amigos por la tarde y digo, les voy a contar lo que ha pasado. Y yo pensé, y a mis amigos me van a mirar como diciendo, sí, bueno, ¿qué más da? ¿Quieres un poquito más de café? O ya estás tú otra vez con tus paranoias. Exacto. Entonces de repente dije, uy, qué soledad. Pero yo creo que realmente es... ¿Sabes que me ha pasado a mí lo mismo? Yo tampoco lo he comentado con amigos con los que siempre he discutido mucho de política, porque temí que volver a caer otra vez en el mismo discurso de que me dijeran, es tu obsesión de siempre, tengo que volver a argumentar cosas que me llevan al año 48 siempre. Todas las discusiones de tema judío acaban en el 48. Hay que explicar por qué existe el Estado de Israel. Entonces es muy cansino. No, por lo menos te detienes en el 48. A mí a veces me ha tocado llegar al año cero. Pero una cosa más, que quizás, o sea, es que esto no es un tema de judíos. O sea, que igual... Sí, el problema realmente no estamos... Los enfermos no somos nosotros. No, además eso. Pero digo que esto afecta... O sea, es que realmente esto está pudriendo lo que es la razón, todo. Este ejemplo que pone Adolfo no es judío, pero sin embargo se lleva el estigma del judío y sufre antisemitismo, igual que lo podemos sufrir quienes nos definimos como judíos. Pero es que es lo de menos, que ser judío no ser judío en este tema. Pero tener una posición, y lo veíamos ejemplos el otro día también, ¿no? Que puede ser en contra, ¿no?, de este pensamiento único dominante, ya te llevas el estigma del judío. Es así. Solo si tú dices algo... Si te enfrentas al pensamiento único sobre Israel, te conviertes en judío. Es así. Solo un judío puede tener esa opinión, ¿no? De hecho, los alumnos dijeron, bueno, todos los de la mesa serán judíos, ¿no? Sí. Como algo normal, lo daban por sentado. Sí, bueno, unas preguntas. Esteban Ibarra, en el panfleto ha sufrido un ataque antisemita. Sí. Eso es otra cosa que define la singularidad del antisemitismo. Me estás mirando como que no hemos terminado. Quien quiera se desconecte el programa. Pero es que es eso, justamente. Y eso lo distingue de la islamofobia y de otras formas de racismo y de xenofobia. Es que
el ataque antisemita no solo lo sufren los judíos. No, claro. Es verdad. Y socava los valores más puros de cualquier democracia, Sí, de sí. la tolerancia y la libertad, está claro. Sí, la verdad no sé, en España es tan raro porque es un caso tan específico, ¿no? Por su propia historia, por no haber estado en Europa cuando la Shoah y por un gran miedo político. Yo creo que hay un miedo político a tomar una postura clara al respecto. Sí, hay una postura muy definida a favor de los miles o millones de votantes que pueden venir a España de corte, digamos, musulmán, islámico. Ese es un problema que tiene el gobierno. Es incapaz de asumir que tiene que tomar una postura más clara contra esto, aunque pierda votantes o aunque se le manifieste en la calle un tipo de votante posible que ellos creen que tienen, que es procede del mundo magrebí, del mundo árabe. Es curioso porque, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, que son los países con mayores comunidades musulmanas, los gobiernos, y están en el gobierno, y Sarkozy ganó por goleada, yo creo que hayan dejado clarísima su postura contra el antisemitismo. Lo han dejado clara, efectivamente. O sea, que clave. realmente no tiene por qué jugar en contra. A lo mejor no es tanto el problema del votante musulmán. No, es el miedo del político. Claro, Los políticos temen perder votos o tener un discurso políticamente incorrecto si se declaran no ya a favor de Israel o en contra del antisemitismo, sino sencillamente callando las bocas de ese tipo de gente. Simplemente callar las bocas con posturas firmes. Sí, no, pero quiero decir que no es tanto el miedo al electorado musulmán como al propio electorado español de toda la vida, ¿no? Pero yo estoy convencido que si Zapatero, en vez de salir diciendo ya le he exigido yo al Estado de Israel lo que tiene que hacer, pues sencillamente se calla o dice una postura mucho más coherente al respecto y más conciliadora, incluso matiza lo que es el conflicto, distanciándolo de todo lo que es la situación en España y en los votantes de cualquier adscripción, de que sean españoles o no. Seguro que si Zapatero hace eso, se gana muchísimo a favor del antisemitismo, contra el antisemitismo. Sí. Bueno, pero lo mismo tampoco era un tema demasiado crucial en las elecciones gallegas. Bueno, pero esto fue antes de las elecciones gallegas, ¿no? Cuando él hizo esto de yo le exigí algo, ¿Sí? Creo que fue cuando empezaban las elecciones en Galicia. Claro, es la votante de la izquierda, es ese voto del lo que decían, ese no a la guerra que funcionó muy bien y que ahora era el no a los judíos, pero o no a la guerra de los judíos. En fin, ahora ya sí que nos vamos. Muchísimas gracias a los dos, Adolfo, Alex, y nada. Yo quiero, cuando se termine esto del antisemitismo, vamos a hacer un programa para decir qué bien que se terminó y que veas, Adolfo, que la guerra no está perdida. Seremos muy mayores. O no. Señoras, señores, ustedes también esperamos que nos vengan a escuchar cuando se gane esta batalla contra el antisemitismo. Muchísimas gracias, shalom y hasta otro programa.